Noctámbulos de la Medianoche es un canal dedicado al radioteatro y mucho más, donde nuestro principal objetivo es formar parte de tus mejores pesadillas. Te invitamos a que actives la campanita de notificaciones y no te pierdas nada de lo que ya tenemos programado para ti. Comenzamos. Trabajé muchos años como médico forense, tanto en el sector clínico como jurídico. Podría estar horas y horas relatando cientos de historias de los cuerpos que he visto. Para mí, esas cosas ya no son nada del otro mundo. Hasta aquel día pensé que lo había visto todo, pero nunca faltan las sorpresas. Había examinado cuerpos de todo tipo, tamaño y edad. Vi cosas atroces, horrendas, que de solo contarlas, sin detalles, podría horrorizar a algunos y hacer llorar a otros de esta comunidad de noctámbulos de la medianoche. A veces, lo que más me impactaba no era necesariamente el cadáver o su estado, algo que podría causar impresión, al menos en los primeros años de iniciado. Las más comunes son muerte natural o por enfermedad, infartos cardiorrespiratorios, mutilación o traumatismos por accidentes de tránsito, ahogamientos y quitarse su propia. En esto último jugaba un papel muy importante, ya que en ocasiones se necesitaba un examen minucioso para diferenciar un homicidio de lo otro. Los casos más complejos son cuando aparecen cadáveres sin contexto que den algún tipo de información. Ancianos que mueren en su casa hasta que alguien siente el olor luego de varios días. Alguien tirado en la calle, un cuerpo flotando en el mar. Esas situaciones son las que nos llevan a investigar si fue asesinato premeditado u homicidio colapsoso, accidente u otro más. Todo esto que les he contado es para que comprendan lo extraño que viví aquella vez. Después de 25 años de profesión, hubo un hecho en el 2004 para el que hasta hoy no encuentro alguna explicación. Por razones de ética profesional he decidido mantenerme en anonimato, al igual que el lugar donde trabajé. Aunque imagino que sí 2 o 3 personas que llegaran a oír esto sabrán quién soy. Una noche de tormenta, acababa de recibir un cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años, según podía apreciar a simple vista. El cuerpo llegó completamente desnudo, con diversas heridas lacerantes. Al solo observarlo, se notaba que al menos llevaba 2 días de muerto. Al leer el informe, este explicaba que el cuerpo fue encontrado en un bosque por un hombre que paseaba a su perro, y su mascota fue quien realizó el hallazgo. La policía estaba investigando la zona por posibles evidencias. Mi trabajo iba en identificar la causa de la muerte, dar una hora aproximada del momento de defunción y más detalles. Así que puse manos en la obra. Por fortuna, los dedos del difunto estaban en condiciones para tomar sus huellas dactilares, así que su identificación no sería problema. Comencé ejecutando las primeras pruebas y al proceder con el primer corte, noté una forma de sangrado algo inusual.
De la manera en que su sangre brotaba, debería de haber pasado pocas horas de su muerte, y eso se contradecía con el estado de su piel y la hora en que lo encontraron. Al principio lo tomé como un desafío para un estudio especial. El hombre carecía de cabello o cualquier vello público, si bien no era lo más común que existen, pues las personas son lampiñas y comparten estas características unas entre otras. Encontré varias heridas lacerantes con pequeños fragmentos de madera que indicaban posiblemente rozamiento entre árboles. En el hombro había encontrado marcas de mordida, sin dudas de una persona. Extraje el ADN de la zona a fin de identificar el agresor. En un momento percibo un ruido sobre la mesa. La mano del cadáver estaba temblando, algo que aterraría a cualquiera. Pero era normal que un cadáver presente movimientos post-morte, en especial cuando sufren una muerte brutal. Lo extraño era que, de acuerdo al estado de su piel, llevaba al menos 2 días de muerte, como mencioné antes, pero los movimientos post-mortem suceden en las primeras 24 horas. Ya tenía dos situaciones que contradecían con su piel: la sangre y el movimiento post-mortem. Estudié la posibilidad de que su piel sufriera algo antes de morir, pero para ello debería realizar más estudios. Me dispuse a abrir su abdomen para examinar sus órganos, y ahí fue donde empezó todo. El cadáver no tenía ombligo. Mi mente se nubló de todo. Era la primera vez y única vez que presenciaba un abdomen sin ombligo. Claro que hubo casos donde en apariencia no había ombligo por operaciones quirúrgicas, pero esto era distinto. Al pasar mi mano sobre la zona, era evidente que el ombligo nunca existió. Todo se volvía extraño. Después de 25 años de carrera me encontré con algo fuera de lo normal. En ese momento recordé algunas novelas de terror que había leído en el pasado, y la ausencia de un ombligo era debido a que el ser humano no nació de un parto, sino que era un clon o creado de forma artificial. Eran ya las 2 de la mañana. Aún así, creía que esta situación merecía ser vista por alguien más antes de continuar. Dejé el cuerpo sobre la mesa, me llevé los datos que tenía y llamé a un colega sin importar la hora. Al principio se mostró furioso conmigo, por la hora en que lo llamé, claro. Pero cuando le conté la situación, estaba emocionado por verlo en persona. Al girarme, noté un detalle. Recordaba que su rostro miraba hacia arriba, pero en este momento estaba hacia un costado. Su cabeza comenzó a temblar. Hasta allí solo observaba esperando a que finalizara. Consideraba que se trataba de los movimientos post-mortem que ya les había comentado. Luego el cuerpo exhaló. Fue inevitable asustarme, aunque se dan casos donde los pulmones contengan aire dentro y luego de ciertos procesos químicos de descomposición, este escape. Pero jamás lo había visto de esta manera tan vivida. Me acerqué al cuerpo para continuar examinándolo. Al tocarlo, me llevó un susto más fuerte aún. Tenía temperatura. El cuerpo de un cadáver, déjenme explicarles, luego de 2 horas pierde su temperatura corporal normal.
que es de 36 a 37 grados y pasa a temperatura ambiente, algo que al tacto se siente frío. Pero esto era extraño. Recordaba que estaba frío y en ese momento se encontraba tibio. Cierta sensación de alerta comenzó a gobernarme. El conjunto de acontecimientos que se estaban desarrollando mantenía mi mente ocupada, buscando una explicación. Cuando me giré para buscar herramientas, escuché el cuerpo tumbarse en el piso. Antes de acercarme a él, examiné la mesa con atención. Esta estaba en perfectas condiciones. Salí de la habitación por un momento. Ni siquiera me tomé la molestia de levantar el cadáver. Sentía miedo. Aunque no lo quería demostrar, entendía que un hombre de ciencia como yo no podía dejarse engañar por cosas como estas. No lo quería aceptar. Decidí esperar a mi colega. Entendía que entre dos sería mejor manejar esta situación. Luego de unos minutos él llegó. No paraba de hablar de un montón de hipótesis, dado ciertos síndromes que había conocido y estudiado. Él se veía emocionado, tenía vocación por su profesión. Mi colega no dejaba de expresar sus ideas, hasta que tuve que sujetarlo con fuerza para que se callara. Cuando me miró con seriedad, le expliqué lo de la temperatura del cadáver. Él me miró sorprendido, me dijo que era imposible, y eso ya lo sabía. Negó totalmente lo que le dije. Quería ver él mismo el cadáver. Antes de llegar le expliqué que el cadáver cayó por sí solo de la mesa, pero él contestó que seguramente yo lo había chocado sin querer. Él se colocó su túnica y entramos a la sala. El cuerpo no estaba. Mi colega pensó que se trataba de alguna broma. Le mostré los datos recogidos y las herramientas que había dejado en uso. Donde había caído el cadáver también había una pequeña línea de sangre. Mi colega me preguntó si estaba haciendo todo para jugarle una broma. Trataba yo de explicarle la situación y le mostré la orden que recibí con el cuerpo. Y lo vimos a él sentado en un rincón. Solté mi carpeta dado el espanto. Mi colega rió asegurando que era una broma, pero creo que algo en mi expresión le hizo entender que no. Él me hablaba y yo no lograba reaccionar. Se acercó hasta el cuerpo y apenas tocó su rostro y se apartó al instante. Retiró la mano de él como quien ve un animal que lo pudiera morder. Un silencio recorrió sobre nosotros y luego me pidió que saliéramos. Cuando estaba más calmado, él me dijo que el tacto sintió la temperatura elevada como si tuviera fiebre, pero peor aún, me sintió el pulso. Dijo que en el momento sintió su vena palpitar y por ello quitó la mano por reflejo y no se atrevió a verificar. Él me preguntó si lo que me estaba diciendo era verdad, si no había algún truco en todo esto. Le juré por mi familia que no. Oímos la puerta de la sala de la morgue abrirse. Nos quedamos petrificados. Éramos las dos únicas personas en todo el establecimiento. Con mucho sigilo, nos acercamos a la sala de la morgue. El cuerpo no estaba por ninguna parte. Al revisar las cámaras de seguridad, desde que comencé a trabajar con el cuerpo, lo vimos todo. El cadáver había girado su cabeza durante el examen, luego se volteó y cayó.
Cuando lo dejé, este se arrastró por el suelo usando únicamente sus brazos. Antes de que entremos, había intentado levantarse, pero se cayó sentado en el suelo, en la posición que lo encontramos. No supimos más del cadáver. Tomamos capturas de las grabaciones y elevamos el informe a nuestro superior. Al otro día, los resultados de las huellas dactilares llegaron. No coincidían con la base de datos. En la teoría, nadie en el registro civil tenía esas huellas. Luego de eso, la policía nos acusaba de robar un cadáver. Pero nuestros superiores de alguna manera nos salvaron de la situación y todo quedó aclarado. Nos obligaron a firmar, por medio de unos abogados, un acuerdo de confidencialidad sobre lo sucedido a cambio de quitarnos cualquier cargo por la desaparición del cadáver. Entre mi colega y yo, jamás hemos tocado el tema. Él siguió trabajando mientras yo solicité mi retiro. Hoy me animo a contarlo, porque ya hice mi vida y no me importan las consecuencias. Espero que mi colega escuche este relato. Pero mi pregunta es, si el reporte decía que llevaba 2 días de muerto, ¿cómo es que aquel cuerpo tenía temperatura, se levantó y salió de la morgue por sí solo? O peor aún, ¿estará detrás de ti en este momento? Gracias por escuchar este relato en Noctámbulos de la Medianoche.